Muy pocos clubes pueden decir que estuvieron ahí cuando se fundó el fútbol uruguayo, pero Nacional no solo estuvo, lo creó. Fue el primer club de criollos en un deporte reservado para ingleses y alemanes. Fue el que rompió con el poder, el que desafió al imperio desde una cancha. En Nacional nació la palabra hincha y también fue en Nacional donde se vio la historia de amor más trágica del fútbol uruguayo. Fue también el club que más jugadores le dio a la selección en toda la historia y uno de los equipos más laureados del mundo. Esta no solo es la historia de un club, es la historia de cómo se construyó un gigante. Siempre se habla de la cantidad de títulos, pero además de lo futbolístico, ¿qué factores históricos determinaron a Nacional como uno de los gigantes sudamericanos? ¿Qué hizo Nacional diferente para convertirse en lo que se convirtió? Hizo muchas cosas y yo, que no soy uruguayo, me sorprendí incluso cuando las leí. En la última década del siglo XIX, el fútbol en Uruguay era dominado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y alemanes. En ese contexto surgió la idea de crear un club criollo, es decir, integrado por uruguayos nativos, como respuesta al predominio extranjero. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios, era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin más que las puras ganas, 2 piedras y un balón remendado. En los potreros, en los callejones y en las playas, los muchachos criollos y los jóvenes inmigrantes improvisaban partidos. El 14 de mayo de 1899, 22 jóvenes estudiantes de entre 13 y 20 años se reunieron en la casa de Ernesto Caprario, en Montevideo, y mediante la fusión de 2 equipos existentes, el Montevideo Fútbol Club y el Uruguay Athletic, fundaron el Club Nacional de Fútbol. Este hecho marcó el nacimiento del primer club de fútbol genuinamente uruguayo, concebido para luchar contra el elitismo inglés de la época. No es casualidad que adoptaran el nombre Nacional y los colores rojo, blanco y azul de la bandera de José Artigas, héroe nacional uruguayo. Desde ese acto comenzó a ganar un montón de adeptos porque era el club de los nacionales. Era el club que le daba identidad a todo un pueblo dominado por ingleses y alemanes. Los comienzos de Nacional estuvieron cargados de simbolismo y también de obstáculos. En 1899 el club disputó sus primeros partidos amistosos en los campitos de Punta Carretas, cedidos generosamente por el Uruguay Athletic junto con vestuarios improvisados. El debut extraoficial ocurrió el 18 de junio de 1899 con el equipo de reserva, pero el primer partido del primer equipo llegó una semana después. Aquella tarde, Nacional, luciendo una flameante camiseta roja con vivos azules, venció 2-0 al Uruguay Athletic con goles de Juan Carlos Vallarino y Melitón Romero. En ese momento sucedió algo particular que seguramente no fue de mucho agrado para los jugadores de Nacional, pero que en retrospectiva fue un punto importantísimo para la historia fundacional del club. Al intentar incorporarse a la primera liga oficial, Nacional enfrentó la resistencia de la élite futbolística dominada por extranjeros. En 1900, los clubes de origen británico no permitieron la inclusión de Nacional en la recién creada Uruguay Association Football League, pese a que el club cumplía con todos los requisitos organizativos. Este gesto evidenciaba cierto recelo ante la irrupción de los criollos en un deporte hasta entonces monopolizado por los ingleses. Sin embargo, ya sabemos que las prohibiciones siempre alientan un deseo innato de romper con aquello prohibido. A pesar de las trabas iniciales, Nacional perseveró y en 1901 finalmente fue admitido en la liga, debutando oficialmente en el campeonato uruguayo de ese año y obteniendo el subcampeonato. Pues si debutaron en la liga y fueron subcampeones era porque algo tenían. Quizás por eso les prohibieron estar en la liga, porque conocían el potencial de Nacional. La segunda respuesta deportiva nacional fue inmediata y contundente. En 1902, apenas en su segunda temporada oficial, el joven club se consagró campeón uruguayo por primera vez, de manera invicta y ganando todos sus partidos. La temprana gloria deportiva vino acompañada de un aporte invaluable al desarrollo del fútbol uruguayo. Nacional se convirtió en la principal cantera de talentos para la selección nacional. El hito más recordado ocurrió en 1903, cuando Uruguay enfrentó a Argentina. En Montevideo, Argentina ganó 6-0 y Uruguay quería la revancha en Buenos Aires. Por falta de jugadores de otros clubes, muchos se negaron a viajar. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió enviar a Nacional en bloque para representar al país. Así, un club entero fue la selección nacional y los 11 jugadores tricolores vencieron 3-2 a Argentina. Los hermanos Carlos y Bolívar Céspedes, autores de los goles celestes aquella tarde, se convirtieron en héroes nacionales de inmediato. Nacional los adoptó como sus primeros ídolos y en honor a ellos el club bautizó posteriormente su complejo deportivo como Los Céspedes. Por eso se dice que con Nacional nace el fútbol uruguayo.
En 1905, Nacional lograría además el primer título internacional de un club uruguayo al conquistar la Copa de Honor Cusenier, torneo rioplatense, venciendo 3-2 al poderoso Alumni de Buenos Aires. Todos estos logros tempranos, campeón local invicto, base de la selección nacional victoriosa y pionero en títulos internacionales, cimentaron la reputación de Nacional como representante del orgullo futbolístico uruguayo. Sin embargo, toda gran leyenda necesita un antagonista, la gloria siempre necesita un rival, y Nacional lo tuvo desde el principio. Desde sus inicios nació la histórica rivalidad con el CURC, para muchos antecesor de Peñarol, el otro gran club de Montevideo. En 1914 se dio el primer partido entre Nacional y Peñarol, pero desde mucho antes Nacional ya jugaba contra el CURC, que para muchos en Uruguay es un antecesor de Peñarol. Pero como eso es un debate bastante amplio, vamos a dejarlo para otro video. El primer clásico uruguayo se disputó el 15 de julio de 1900, aún era la era amateur. Nacional y el CURC se enfrentaron por primera vez, dando inicio al duelo más tradicional del país. Aquel primer clásico lo ganó el CURC por 2-0, pero sería apenas el capítulo inicial de una competencia centenaria. Esa competencia permanente entre dos gigantes en una misma ciudad elevó el nivel del fútbol uruguayo y apasionó a la sociedad durante generaciones. Desde entonces el clásico no solo fue un partido, fue un espejo que devolvía identidad. Ganarle al otro era reconocerse uno. Ya en 1902 Nacional obtuvo su primer título derrotando justamente al CURC en el partido definitorio. Y desde entonces tricolores y aurinegros se alternarían en el dominio local, alimentando gestas, leyendas y también la identidad cultural de Uruguay en torno a sus dos grandes divisas. En las primeras décadas del siglo XX Nacional afianzó su posición hegemónica en Uruguay y comenzó a forjar su mística a través de hazañas deportivas y episodios imborrables. Uno de ellos tiene que ver con un capítulo que es sinónimo de orgullo en la hinchada tricolor. A principios del siglo XX el ambiente en las canchas era un tanto diferente a como lo conocemos hoy en día. El público mantenía cierta seriedad y una postura en general recatada. Era un estilo muy marcado por la cultura inglesa. En esa época llegó a Nacional un talabartero llamado Prudencio Miguel Reyes, un robusto paisano que acompañaba al equipo y realizaba los trabajos de utilería, pero su principal función era inflar las pelotas, o como se decía en lunfardo rioplatense, hincharlas. Al estupefacto público de aquel entonces le resultaba extraño que Prudencio se pasara de punta a punta al borde de la cancha alentando a los jugadores, lanzando gritos con su vozarrón y generando un clima hasta entonces inédito. Tan insistentes eran las ruidosas demostraciones de Reyes que allegados y visitantes se preguntaban: ¿y ese quién es? La respuesta era unánime: es el hincha pelotas de Nacional. Poco tiempo hizo falta para que los gritos de Reyes no fueran en solitario y para que a él y a sus compañeros en la grada se les conociera como hinchada. Con el tiempo la palabra hincha se fue aplicando a absolutamente todos los partidos del resto de los clubes, los cuales hoy se autodenominan orgullosos como hinchas de sus equipos. La potente matiz criolla y popular de Nacional se ve nuevamente reflejada en ese aporte trascendente para la historia del fútbol mundial. Hincha, una pasión, una definición, una forma de sentir, algo sin lo que el fútbol sudamericano no sería fútbol sudamericano, que como todo elemento mitológico tuvo una realidad humana: el gordo Prudencio Miguel Reyes. El club ganó numerosos campeonatos en la era amateur, era símbolo del criollismo y tuvo el primer hincha. Pero también vivió momentos trágicos que revelan la profunda conexión que existe emocionalmente entre Nacional y su gente. Un caso emblemático es el de Abdón Porte, centrocampista apodado El Indio, que llegó al club en 1911 y fue figura. De origen humilde, se había vuelto titular indiscutido y ganó 19 títulos con Nacional en apenas 7 años. Sin embargo, hacia 1918 su rendimiento declinó y perdió la titularidad en el equipo. Incapaz de sobrellevar la idea de no vestir la camiseta tricolor que tanto amaba, Abdón Porte tomó una drástica decisión. En la noche del 5 de marzo de 1918 se fue para siempre luego de un disparo que se dio él mismo en el círculo central de la cancha del Gran Parque Central. No fue un acto de debilidad, sino de amor extremo. Se fue en silencio, como se va la luz de un estadio cuando todos se fueron.
pero su sombra quedó para siempre entre los bancos de suplentes. Al pie de su cuerpo se halló una carta de despedida dirigida al club. Su trágico final lo convirtió en leyenda para la hinchada de Nacional, símbolo de lealtad absoluta. En homenaje, una de las tribunas populares del estadio lleva su nombre y hasta hoy los hinchas recuerdan el legado de Abdón Porte. En Nacional nació el primer hincha de la historia con Prudencio Reyes, y también fue en Nacional donde por primera vez alguien entregó todo por amor a sus colores. Entre 1906 y 1910 el club tuvo un pequeño declive a nivel deportivo, pero en 1910 asume como presidente José María Delgado, uno de los más grandes presidentes en toda la historia de Nacional. Junto a otros dirigentes del club retomaron el nivel competitivo del equipo. En marzo de 1911 la nueva junta directiva abrió un registro para la inscripción de nuevos jugadores y ascendió a jóvenes que militaban en segunda y tercera de las divisiones menores del club. De esta forma llegaron al primer equipo de Nacional Alfredo Foglino, Pascual Soma, Francisco Castellino, Ricardo Vallarino, y se empezó a conformar el equipo que iba a dominar el fútbol uruguayo y continental durante la década del 10. Entre 1915 y 1917 obtuvo 3 campeonatos uruguayos seguidos y logró adjudicarse en propiedad la Copa Uruguaya, trofeo que quedaba en poder del club, que ganara 3 títulos consecutivos. En la temporada 1917 Nacional se consagró por 5º año consecutivo campeón de la Copa de Honor Uruguaya, 1913, 1914, 1915, 1916 y 1917, y logró el primer quinquenio de títulos oficiales de la historia del fútbol uruguayo. Luego de ganar la edición de 1917 disputó con Racing de Argentina la Copa de Honor Cusenier y conquistó el 7º título internacional oficial, tras vencerlo 3-1. El 16 de mayo de 1920 Nacional se consagró campeón de la Copa Río de la Plata de 1919. Con esta conquista Nacional alcanzó su 8º título internacional oficial, superando al Alumni de Argentina, que tenía 7. Desde ese día y con los títulos internacionales que posteriormente conquistó a través de los años, Nacional se mantuvo durante el resto del siglo XX como el rey de copas en todo el mundo. Un episodio importante en la historia del fútbol uruguayo ocurrió en 1922, cuando estalló una crisis entre los clubes y la asociación. Peñarol y Central fueron desafiliados de la Asociación Uruguaya de Fútbol por desacuerdos reglamentarios, y en respuesta lideraron la formación de una federación disidente paralela. Durante este cima de 1923 a 1925 Nacional se mantuvo leal a la Asociación Uruguaya de Fútbol oficial y asumió un rol de liderazgo. Un año antes fue afiliada a la FIFA y obtuvo la clasificación a los Juegos Olímpicos de 1924. Una vez más, Nacional representando a la selección uruguaya. Sin embargo, enviar al equipo a Europa suponía un desafío financiero enorme. Aquí emergió la figura de Atilio Narancio, dirigente y delegado de Nacional, cuyo aporte fue crucial. Narancio prometió que Uruguay concurriría a París y ganaba el campeonato sudamericano de 1923, lo cual sucedió. Luego, para financiar el viaje olímpico, este dirigente se endeudó personalmente, hipotecó su 5ª propiedad para costear pasajes y gastos y envió un emisario a Europa para organizar una gira de amistosos que generara recursos. Gracias a estos esfuerzos titánicos, la selección uruguaya viajó a París, donde deslumbró al mundo. Uruguay ganó la medalla de oro olímpica y mundial de 1924, desplegando un juego nunca visto, goleando a potencias europeas en su propio terreno. La impronta de Nacional fue notable. El club aportó 7 jugadores al plantel campeón en 1924, entre ellos figuras como Andrés Mazzali, Héctor el Mago Scarone, Ángel Romano y Pascual Soma. Además, otros grandes futbolistas de esa selección como José Nasasi, José Leandro Andrade, Petro Petrone, Pedro Sea y Alfredo Guerra, que luego jugarían en Nacional en años posteriores. Incluso la contribución dirigencial de Narancio le valió el apelativo del padre de la victoria, con un monumento erigido en su honor. La conquista de Colombia de 1924 abrió las puertas de Europa para el fútbol uruguayo y sudamericano. Y como dijo el gran Atilio Narancio, que hipotecó su casa, con esta victoria ya no somos más aquel pequeño punto en el mapa del mundo. Una prueba más de que con Nacional nació y se hizo respetado el fútbol uruguayo. Eduardo Galeano, hincha ferviente de Nacional, también alguna vez dijo: la camiseta celeste era la prueba de la existencia de la nación. El Uruguay no era un error. El fútbol había arrancado a este minúsculo país de las sombras del anonimato universal.
En 1925, Nacional realizó una gira por Europa deslumbrando al viejo continente. Se jugaron 38 partidos, 26 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Ante las principales selecciones y clubes de Europa, la estrecha relación entre club y selección continuó. En los Juegos Olímpicos de 1928, Uruguay revalidó la medalla de oro, con mayoría de jugadores de Nacional en sus filas. Héctor Escarone, Héctor Castro, Andrés Mazzali, José Leandro Andrade, Santos Urdinarán y Petro Petrone presentes en aquella gesta. Y luego, 2 años después, llegó la máxima consagración en casa. El año 1930 marcó otro pico histórico. Uruguay organizó y ganó la primera Copa del Mundo. Nacional dejó huella también en aquel mundial. Para empezar, su estadio, el Gran Parque Central, fue una de las sedes del torneo. Por otra parte, varios integrantes del plantel uruguayo campeón tenían vínculo con Nacional. Héctor Manco Castro, delantero de Nacional, anotó goles tanto en la inauguración frente a Perú como en la final del mundial. Marcó el 4-2 definitivo sobre Argentina en la final. Castro fue uno de los héroes de 1930, pese a jugar con un solo brazo, y había desarrollado toda su carrera en Nacional desde 1923. Asimismo, otros campeones del 30 pasaron por Nacional, como Emilio Chacho Cortés, o actuaron luego en el club. En total, Nacional aportó 9 jugadores a esa selección campeona. Para entonces, Nacional ya ostentaba el mote del Club de la Patria, identificado con los triunfos celestes y con el orgullo nacional. La década de 1920 cerró con Nacional como referente absoluto, pero el fútbol, como la vida, no se detiene, y en Uruguay ya asoma una nueva etapa, donde la pasión empezaría a llamarse campeonato profesional. El fin de la era amateur y el comienzo del profesionalismo en Uruguay encontraron a Nacional en una posición de fortaleza deportiva y popular. En 1932 se instauró la Liga Profesional Uruguaya. En la temporada de 1933, Nacional ganó uno de los títulos más históricos tras vencer a Peñarol al cabo de 3 finales. En la primera, Nacional empató 0-0 luego de afrontar 87 minutos con 9 jugadores, y en la última final venció 3-2 con 3 goles del Manco Castro. Luego de ir en desventaja, en 1934 volvió a ganar el torneo y se consagró bicampeón uruguayo. La supremacía nacional se confirmó rotundamente hacia fines de los años 30. En 1939 y 1944 el club conquistó el histórico quinquenio de oro. Ganó 5 campeonatos uruguayos consecutivos, hazaña inédita hasta entonces en el fútbol local. En esa racha dorada brilló especialmente un jugador que se transformó en símbolo de Nacional: Atilio García, delantero argentino que dejó huella indeleble. Atilio tiene el récord de goles en clásicos y protagonizó jornadas legendarias ante Peñarol. Por ejemplo, en 1940 le marcó 4 goles en una sola tarde para una victoria 5-1. Al año siguiente, en 1941, Nacional ganó todos los partidos del campeonato e incluyó una goleada 6-0 en el clásico. En ese 1941 logró además 10 victorias seguidas sobre Peñarol, contando todas las competencias, consolidando un dominio abrumador. En el plano internacional de clubes, durante los 40 y 50, Nacional continuó ganando Copa Rioplatense, sumando varias al dado más a su palmarés, pero el fútbol mundial fijó su mirada nuevamente en Uruguay en 1950, con la Copa del Mundo de Brasil. Contra todo pronóstico, Uruguay conquistó su segundo mundial en el recordado Maracanazo ante Brasil, y aunque muchos de los titulares celestes de 1950 eran jugadores de Peñarol, Obdulio Varela, Chafino y Guigui, Nacional también aportó su cuota. El arquero suplente Aníbal Paz pertenecía a Nacional, al igual que uno de los zagueros, Eusebio Tejera. A nivel doméstico, ese año de 1950 fue especial. Nacional obtuvo el campeonato uruguayo. En el país campeón del mundo, Nacional era campeón, ganando un clásico decisivo, 2-0 en la víspera de Navidad, apenas días antes de que varios de sus jugadores viajasen a reforzar a la selección en el Mundial de Brasil. En la década de 1950, el club siguió sumando trofeos locales, incluyendo un tricampeonato en 1955, 56 y 57. Hasta ahora hablamos de fundaciones, de gestas, de campeonatos sin cámaras ni redes sociales. Y algunos creen que el fútbol sudamericano empezó con la Copa Libertadores en 1960, pero no, el fútbol ya tenía mucho recorrido, tenía largos años de historia. Lo que pasa es que hay algunos equipos que no les conviene contar esa historia. La Libertadores fue un antes y un después en el fútbol sudamericano, sí, pero Nacional hasta ese momento ya era un gigante, ya era un equipo que ganaba campeonatos y era un equipo muy respetado en el continente.
En 1960 se inauguró la Copa Libertadores de América, la máxima competencia de clubes del continente, y los equipos uruguayos tenían grandes aspiraciones. Durante la década de 1960, Nacional fue protagonista constante en Libertadores, pero padeció varias frustraciones. Antes de alcanzar la gloria, el Bolso llegó a 3 finales de Libertadores en esa década, 64, 67 y 69, y perdió las 3. Especialmente dolorosa fue la final de 1969, cayendo ante Estudiantes de La Plata, campeón argentino que encarnaba un fútbol duro y efectivo. Sin embargo, aquellas derrotas fortalecieron la determinación tricolor. Nacional se estaba fogueando internacionalmente y alimentando su necesidad de levantar la copa de una vez por todas. La rivalidad con Peñarol también empujaba esa ambición, pues el clásico rival sumó un tricampeonato de América, 1960, 1961 y 1966, y ya ostentaba 2 copas intercontinentales. El momento de Nacional llegaría pronto, inaugurando una era dorada. El ansiado primer título continental llegó en 1971. Aquel año Nacional por fin se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer en la final nada menos que al Estudiantes de La Plata, tricampeón vigente. Tras una serie muy reñida, derrota por un gol en la ida en Argentina y victoria 1-0 en la vuelta en Montevideo, se debió jugar un desempate en campo neutral. El 9 de junio de 1971 en el Estadio Nacional de Lima, en Perú, Nacional derrotó 2-0 a Estudiantes con goles de Víctor Espárrago y Luis Artime. Así, el Bolso obtuvo el título campeón de América, destronando al poderoso conjunto Pincharrata. Cuando los jugadores uruguayos se bajaron del avión en Montevideo, el pueblo los esperaba como héroes. No traían armas ni medallas, traían una copa, una bandera y la sonrisa intacta de Abdón y Prudencio Reyes, gritando desde el cielo. Nacional no solo sació su propia sed de gloria, sino que salvó el honor uruguayo, evitó que un club extranjero monopolizara el título continental y demostró que Uruguay seguía produciendo campeones de primer nivel. Ese mismo año Nacional coronó su hazaña al conquistar también la Copa Intercontinental de 1971, venciendo al Panathinaikos griego, subcampeón de Europa que jugó ante la negativa del Ajax, y proclamándose campeón del mundo a nivel de clubes por primera vez. El partido se disputó en Montevideo y tras empate en la ida, Nacional ganó 2-1. La vuelta desatando la locura de su hinchada. Con la Libertadores Intercontinental de 1971, Nacional se inscribe en la élite mundial, era oficialmente el campeón del mundo. La década de 1970 trajo desafíos y éxitos adicionales. Nacional debió renovarse luego del título del 71, pero siguió siendo competitivo a nivel local e internacional. En la temporada del 71 y 72 logró un tricampeonato uruguayo y una Copa Interamericana, y varios de sus jugadores integraron la selección uruguaya que alcanzó semifinales del Mundial de 1970. Los años siguientes vieron una dura competencia doméstica. Peñarol contraatacó, conquistando campeonatos locales y otra Libertadores en 1982, y en 1979 uno de los más grandes presidentes de Nacional, Miguel Resucia, fue encarcelado injustamente por un tribunal cívico-militar del gobierno de facto, y Nacional quedó sumido en una profunda crisis política y deportiva. En enero de 1980, Dante Yoko asumió la presidencia e inició un proceso conocido como la Revolución del 80, en el cual directiva, técnicos, jugadores e hinchadas se mancomunaron para sacar al club adelante. En 1980 el tricolor logró su segunda Copa Libertadores, venció en la final al Internacional de Porto Alegre. Tras empatar 0-0 en Brasil, Nacional ganó 1-0 en Montevideo con gol de Victorino para levantar la copa. De nuevo, la consagración continental fue seguida por la coronación intercontinental. Nacional viajó a Tokio para disputar la copa y derrotó al Nottingham Forest por 1-0, proclamándose campeón por segunda vez. La tercera gran campaña copera de Nacional llegó a fines de los 80s. En 1988, liderado por el entrenador Roberto Fleitas y con un plantel de mezcla entre experiencia y juventud, Nacional conquistó su tercera Copa Libertadores. En la final enfrentó a Newell's Old Boys de Argentina, perdió de visitante 1-0 y ganó 3-0 en Montevideo con una actuación soberbia. Pocos meses después disputó la Copa Intercontinental de 1988 en Tokio ante el PSV Eindhoven. Tras empatar 2-2 en un partido
partido vibrante, Nacional se impuso en la tanda de penales, consiguiendo así su tercer título intercontinental. Ese logro tuvo honorarios notables. Nacional se convirtió en el primer tricampeón invicto de la Copa y además ese mismo año logró un hecho inédito: ganar en el mismo año la Libertadores, la Intercontinental, la Copa Interamericana contra Olimpia de Honduras y en 1989 ganó la primera edición de la Recopa Sudamericana contra Racing. Ese pleno de títulos internacionales en un ciclo corto consolidó a Nacional como una de las instituciones más laureadas a nivel internacional, con 3 Libertadores, 3 Intercontinentales, 2 Interamericanas y una Recopa. Nacional cerró el siglo XX con 9 trofeos Conmebol FIFA, sumados a los 13 títulos rioplatenses de la era pre-Libertadores. El palmarés internacional total de Nacional asciende a 22 títulos internacionales oficiales, situándolo entre los clubes más ganadores del mundo en ese rubro. Cabe señalar que todos estos éxitos se dieron manteniendo un aporte continuo en la selección nacional. Es un dato de orgullo tricolor que cada vez que Uruguay ganó la Copa América, los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, siempre hubo al menos un jugador de Nacional en el plantel celeste. Ningún otro club uruguayo puede afirmar lo mismo. Esa estrecha relación entre los logros del club y los logros de la selección refuerza la idea de Nacional como columna vertebral del fútbol uruguayo a través de la historia. Tras la cúspide de 1988, Nacional enfrentó las dificultades de un fútbol sudamericano cada vez más competitivo y desigual en términos económicos. Los años 1990 fueron duros en el plano local, debió sobreponerse a una racha histórica de su rival. Peñarol encadenó un quinquenio de títulos entre 1993 y 1997. Sin embargo, fiel a su tradición, Nacional renació con fuerza al borde del nuevo milenio. El año 1998 marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Nacional. Tras las elecciones de diciembre de 1997, asumió un grupo de dirigentes que generaron un cambio en la conducción institucional, el cual se vio reflejado en el ámbito deportivo. En 1998 cortó la hegemonía de Peñarol al salir campeón uruguayo, ganando tanto el torneo de apertura como el clausura. Ese título devolvió a Nacional la confianza y marcó el inicio de un ciclo exitoso. En 1999 el club celebró su centenario como vigente campeón y con multitudinarios festejos que involucraron a toda la ciudad de Montevideo, incluyendo un partido internacional amistoso con estadio lleno. Ya en el siglo XXI logró un tricampeonato uruguayo entre el 2000 y el 2002, justo al comenzar la nueva centuria. Posteriormente encadenó varios bicampeonatos y múltiples títulos más, manteniendo una supremacía doméstica. Esta estabilidad deportiva se vio apuntalada por mejoras institucionales. En 2005 el club retornó a jugar regularmente en su histórico estadio Gran Parque Central tras ampliaciones y remodelaciones, devolviendo al barrio La Blanqueada la presencia de su club querido. La vuelta al Gran Parque Central, el estadio más antiguo de América, inaugurado en 1900, reforzó el sentido de pertenencia e identidad de los hinchas. Nacional además modernizó su estructura de divisiones formativas, implementando programas como Cultura Nacional, que integraba jugadores juveniles en valores e historia del club, y expandió sus instalaciones deportivas, incluyendo el complejo Los Céspedes y nuevas sedes sociales. En el plano internacional, el club participa ininterrumpidamente de la Copa Libertadores desde 1997, sumando 29 participaciones consecutivas hasta 2025, algo único en Sudamérica. Nacional ostenta varios récords históricos en la Libertadores, es el equipo que más ediciones ha disputado, el que más partidos jugó y uno de los que más victorias y goles ha obtenido en la Copa. Incluso en años recientes ha tenido buenas campañas, como la del 2009 cuando alcanzó las semifinales. Si bien la ansia de la cuarta Copa Libertadores aún se resiste, la institución se mantiene en la vara alta cada temporada, impulsada por su rica historia. Otra muestra del peso de Nacional en la esfera internacional es la calidad de futbolistas en las que ha formado o atraído. Históricamente el club ha sido cuna de grandes jugadores uruguayos. En décadas recientes emergieron de sus inferiores talentos como Álvaro el Chino Recoba, Nicolás Lodero y sobre todo Luis Suárez, uno de los mejores delanteros del mundo en su generación. Suárez dio sus primeros pasos en Nacional, debutó en 2005 antes de triunfar en Europa y en 2022 protagonizó un emotivo regreso a casa. Decidió volver a Nacional para jugar el torneo clausura del 2022. Su vuelta movilizó a
toda parcialidad tricolor. Hubo campañas masivas en redes sociales para convencerlo y su debut colmó el Gran Parque Central con entradas agotadas en minutos. Suárez condujo al equipo a ganar el Campeonato Uruguayo 2022, anotando goles decisivos en la final y levantando el trofeo ante una hinchada extasiada. Este acontecimiento contemporáneo demuestra la vigencia del magnetismo de Nacional. Incluso sus hijos pródigos, tras conquistar el mundo, sienten la obligación sentimental de retornar al club de sus amores. Y sí, la historia son los títulos, las estadísticas, que este tiene más goles, que este tiene más campeonatos, que este tiene más tricampeonatos, pero al fin y al cabo lo que queda muy tatuado en la memoria de todos los hinchas de Nacional son esos relatos que construyeron la historia de Nacional, adicional de los títulos. La historia de Nacional va más allá de las frías estadísticas. Nacional vive en el relato. Hoy el fútbol cambia de nombre, de dueños, de reglas, de jugadores, pero Nacional sigue siendo lo mismo de siempre, un escudo que si te lo cruzas en Libertadores impone al menos respeto. Que no tienen actualidad, que el fútbol uruguayo ya está en decadencia, no importa, la historia del fútbol uruguayo es gigante y si ves ese escudo en Libertadores al menos impone respeto. Nacional no se elige, Nacional se hereda, como el mate del abuelo, como la radio encendida los domingos, como el abrazo de gol que no se olvida nunca. Muchos conocieron al club antes de saber leer, porque fue papá el que nos llevó por primera vez al estadio, y aunque no entendíamos las reglas, sabíamos que ahí pasaba algo sagrado. Papá gritaba, reía, lloraba, y vos, sin saber por qué, lo imitabas. Después creces, te vas, volvés, te rompes, te enamorás, pero cada vez que juega Nacional, volvés a ser ese niño de la mano de tu viejo. Nacional no solo inventó la palabra hincha, nos enseñó lo que significa serlo. Y si alguna vez la historia del fútbol sudamericano se contara de nuevo, habría que empezar por el principio. Y el principio, en Uruguay, tiene un solo nombre: Club Nacional de Fútbol.